7:13 de la noche, chicos. Buenas noches, bienvenidos. Hoy es 19 de agosto del 2025, chicos. ¿Me confirman, por favor, que están viendo mi pantalla y de igual forma me están escuchando bien, porfa? Ignacio, se la escucho. Vale, Harold, gracias. Por aquí por chat también nos están escribiendo. Mónica, buenas noches. Bueno, chicos, hoy solo tengo acceso a un monitor. Entonces, por ende, si de pronto llegan a tener alguna duda, desean compartirnos información, pues ya saben que por favor en esta ocasión activan el micrófono porque voy a estar más centrado en el tema de la presentación, entonces no voy a poder alcanzar a ver el tema de los que me estén escribiendo o por ahí me estén solicitando. Me estén solicitando, estén alzando la mano para poder participar, ¿vale? Entonces, por esa recomendación. Vamos a ir a la presentación. Es que estoy tratando de conectarme al celular para mirar el tema de las diapositivas cuando las paso y quiero ver que vaya al tiempo con lo que voy diciendo, pero es que he tenido ese inconveniente y no se me ha querido conectar. Pero bueno, mientras se me va conectando el celular, voy mostrándoles aquí la pantalla, chicos. Seguimos trabajando en la evidencia de informe de análisis de campaña y marca. Recuerden que esta es ya la tercera sesión. Recuerden que la información relacionada con esta evidencia, pues como tal, no existe en territorio. Por ende, pues he decidido compartirles información extra. Ya habíamos visto el tema de imagen, pues entonces decidí trabajar el tema de imagen ya más como el tema avanzado. Entonces, por eso hemos trabajado todo lo que tiene que ver con el tema de fotografía. El ejercicio o la evidencia que vamos a dejar pues va a estar relacionada con lo que estamos viendo en el tema. Esta es una evidencia que definitivamente la dejamos para el 24 de agosto, este próximo domingo. Es un ejercicio interesante, es un ejercicio que va a ser sobre iluminación. Trabajar el tema de iluminación, trabajar el tema de lo que habíamos hablado en una ocasión de luz dura y luz suave. Entonces ahí, importante para que recuerden esas grabaciones anteriores. Si no las han visto, pues los invito a que vayan a esas grabaciones anteriores. Cuando hablamos de luz dura y luz suave, cuando dijimos qué era lo que significaba eso, qué era lo que nos hacía, entonces supremamente recomendado eso. Me voy a ir hacia esa parte, voy a adelantar la diapositiva. Ya desde el celular no me pude conectar, qué raro. Bueno, voy hacia la diapositiva para recordarles el tema de la evidencia que se va a trabajar. Recuerden que estamos trabajando el tema de los conceptos básicos de fotografía. Ya son bastantes, pues, lo que hemos visto. Entonces, pues, recomendación, revisar todas esas grabaciones que hemos visto. Déjenme ver quién está por allí tratando de conectarse. Listo, ya somos 17. Bueno. Bueno, no me pude conectar desde el celular. Y es que la idea es que pongo el celular para mirar en qué diapositiva voy, porque una cosa es lo que yo estoy viendo, otra cosa es lo que ustedes están viendo. Entonces, cuando paso las diapositivas, pasan 3, 4 segundos y ustedes van como en diferente tiempo que lo que voy yo. Entonces, por eso quiero conectar el celular, pero no me dejó. Qué extraño. Bueno. Bueno, mientras me voy conectando, voy adelantando diapositiva. Quiero irme hacia una diapositiva en especial, una diapositiva que es el ejercicio que les va a quedar y es esta. Esperemos a ver un ratico. Listo. El ejercicio que les estoy pidiendo para esta evidencia, chicos, es hacer precisamente las tomas que les estoy mostrando en este momento. Es esa toma de luz directa o luz dura, que es la que está al lado izquierdo, que es la que se logra cuando se coloca un foco de luz directo sin nada que obstruya la luz, o sea, que nada que la difumine, o sea, que no tenga ningún papel pergamino, no tenga nada que haga la luz que sea fuerte, entonces pues nos va a generar esa luz directa. Quiero que hagan ese ejercicio como evidencia y también quiero que hagan esa misma foto, pero con la luz ya difusa. Habíamos explicado cómo funcionaba, pero pues recuerden que es muy fácil. Simplemente cogen un papel pergamino, hasta simplemente una hoja de papel bond, la que utilizamos para imprimir. Eso también nos hace que se nos difumine la luz.
Entonces, ese es uno de los ejercicios que les voy a pedir, aparte de otras 8 fotos que les voy a mostrar más adelante. Pero este es el ejercicio que les voy a pedir. Entonces, por eso les había pedido en alguna ocasión que conocieran ya el celular, miraran cómo funciona, que si lo hago con celular o con cámara, como deseen. A mí lo que me interesa en el ejercicio es que me muestren cómo lograron que la sombra la logren difuminar, que sea un poco más suave, que no sea tan dura esa sombra, que se marque más detalles. Necesitamos algo más suave como la foto que está al lado derecho. Recuerden, esas son 2 fotos que se van a pedir. Entonces, eso me voy a ir hacia donde quedamos en la última sesión. Todo esto lo vimos, todo esto lo vimos. Denme un segundo. Sigamos allá. Siempre es esa presentación como tal, pues chicos, ya se las he compartido para que la revisen, la tengan por ahí a mano, más o menos nos entiendan. Y aquí fue donde quedamos nosotros. Quedamos en este tema de tipos de planos, encuadre en fotografía. La semana pasada algo Andrés nos hablaba de que si habíamos visto el tema de encuadre, pues no nos dio el tiempo. Hoy lo vamos a revisar. Entonces, chicos, es esto. Déjenme que me toca estarme saliendo, revisando quién está por allí, listo. Recuerden que si hay alguna pregunta, algo, recuerden por favor activar el micrófono porque no voy a poder ver el chat. Recuerden que solamente hoy estoy con un monitor. Julie nos dice, ¿cómo es que logramos el efecto de esas fotos? ¿Cómo se pone la hoja? Recuerda, Julie, que eso se coloca directamente en la luz, directamente la que les va a emitir la luz, ahí es donde se coloca esa hoja, ese pergamino. Y eso es lo que les permite que la luz no sea tan fuerte y las sombras no se marquen, ¿vale? Listo. Bueno, chicos, vamos entonces ahora sí. Entonces continuamos, tercera sesión del tema de fotografía. Cuando nosotros hablamos en fotografía, hay muchos términos que se trabajan. Dentro de esos términos, en especial, lo que más nosotros trabajamos, no solamente en fotografía, sino que también lo trabajamos en cine, en televisión, cuando estamos grabando, son estos tipos de encuadres que les estoy mostrando a continuación. Esta infografía me parece interesante porque resume todos los planos que pueden llegar a existir y es más, hay más, pero como tal, estos planos, estos recortes, llamémoslo en otros términos, estos recortes que se hacen cuando uno toma la foto, se conocen como encuadres. O sea, lo que uno hace realmente es coger o hacer zoom, o uno mismo puede acercar la cámara o alejarla y llegar a tomar la foto en un espacio determinado de la persona, ¿sí? O de algún objeto que nosotros vayamos a trabajar. Existe un plano muy trabajado, que es ese plano que nosotros utilizamos, por ejemplo, para una foto de un evento, cuando se reúnen a todas las personas y digamos que es un matrimonio y necesitamos que salgan los invitados, que salga la novia, que salgan todos, pues eso, cuando nosotros hacemos ese tipo de foto y queremos que aparte de eso, si el evento es en campo abierto y queremos que salga parte del evento, parte del lugar, pues se conoce como un plano, como gran plano general. Miren, y si revisamos ese recuadro que está en amarillo, que es uno de los más grandes que va casi al borde de la presentación, es lo que se conoce como gran plano general. Ese también se utiliza, por ejemplo, cuando se hacen tomas aéreas, en especial en televisión y se muestra una ciudad, también se pueden llegar a conocer con gran plano general. De hecho, muestra más de lo que se debería mostrar.
Hola chicos, continuamos, qué pena. Uy, estaba tomando agua y tomé mal. Bueno, seguimos chicos, qué pena. Discúlpame. Bueno, entonces seguimos con el tema de los planos. Cada vez que nosotros empezamos a acercarnos o la cámara empieza a acercarse al personaje o objeto que nosotros estemos trabajando, siempre recibe como un nombre diferente. Entonces, esto es importante que se lo aprendamos. También nos aprendamos el tema de las siglas. Miren que en esta infografía que les comparto, aparte de que está el nombre, pues están las siglas. Esas siglas comúnmente se empiezan a trabajar. Cuando nosotros hacemos algo que se llama un storyboard, lo buscamos aquí rápidamente. Perdón. Uf. Un storyboard es como un guión en dibujos que nos va a mostrar como la secuencia de un video, donde se va a mostrar la escena, se va a mostrar qué va a pasar. Entonces allí nosotros, cuando empezamos a hacer ese storyboard, miren, por aquí está, vamos a mirar si hay alguno que tengo por aquí. Ay, perdón. Allí nos empiezan a decir cuál es el plano, cuál es el ángulo que vamos a trabajar. Es que quiero mirar si hay alguno que esté por allí con esos detalles. Entonces, allí es donde nosotros empezamos a trabajar esas siglas que les estoy mostrando. Vamos a ver si nos aparece por allí un storyboard un poco más serio, profesional. Ay, qué maluco cuando uno se atora con la misma saliva. Este creo que tiene. Short, panel, 2/4. No, 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 no. Dame un segundo. Este no. Que quiero uno más completo. Ay, Dios. ¿Cómo me fui a atorar? Listo. No lo encuentro. Ah, este creo que tiene, si no estoy mal. Vamos a abrirlo. Ah, pero está muy, muy pequeño. En las esquinas de las viñetas, uno comúnmente pone la referencia del plano que va a trabajar. Entonces, quiero ver este a ver si nos aparece. No. Comúnmente, eso se hace especialmente para cuando uno va a hacer grabación, va a ser tipo rodaje. Storyboard con planos. Venga a ver si nos aparece algo. Uy, qué malo que era, chicos. Me atoré muy feo. Bueno, sí, este no sirve. Miren, este que les voy a mostrar a continuación, pues está muy explícito, pero pues nos llega a servir. Miren, entonces ahí está el plano. Entonces miren, aquí está plano general, plano americano, plano medio, plano, primer plano, y describen qué es lo que pasa allí. Pero entonces miren, primer plano solamente la cabeza. O el que dice plano general, figuras completas. En ocasiones, pues uno no se pone como tal la descripción del plano, sino, por ejemplo, PA, PP, PPP, primerísimo primer plano. Quería conseguirles uno por ese lado. A este creo que sí me sirve. Este que les voy a mostrar a continuación. Miren, este sí nos sirve mejor. Aunque, bueno, este pues también nos describe, pero casi siempre se trabajan son las siglas. Miren por ahí las siglas. Miremos este primero superior, que está grande, bueno, grande o general, acuérdense, un gran plano general también. Miren, ahí están las siglas GPG, entonces en ocasiones no está escrito el nombre, sino están solamente las siglas. Y ahí es donde empiezan a aparecer. Y ahí es donde se utilizan como tal las siglas cuando uno está trabajando en cuadres. Miren, plano detalle, up, miren, y así sucesivamente. Para eso es que nosotros utilizamos todo este tema de los encuadres. No solamente funcionan en fotografía, sino que funcionan también, a ver sino que funcionan también en cine, o en televisión, o en grabaciones. Bueno, todos estos que les he mostrado, este es otro. Todos estos que les he mostrado, pues traen descrito ahí, pero comúnmente, pues son siglas. Entonces, eso es importante también trabajar o entender el tema de las siglas para que lo tengan en cuenta. Bueno, ya están, pero van a encontrar las siglas. Volvamos a la presentación. Entonces, chicos, como les decía, cada vez que nosotros empezamos a acercar
el encuadre hacia la persona u objeto, cada encuadre como tal se conoce con un nombre en especial. Entonces, ya hablamos del gran plano general. Entonces, vamos gran plano general, vamos hacia el plano general, el PG, sigla PG. Pues realmente lo que hace, y como miramos este recuadro, pues es mostrar todo lo que queremos que aparezca en la fotografía o en la grabación que vayamos a hacer. Entonces, miren, ahí está. Entonces, si cogemos como ejemplo a la chica que está allí, pues lo que va a aparecer es toda, desde la cabeza hasta los pies. Y también lo que nosotros hacemos es que tomamos algo de la parte del escenario donde ella está. Y si nosotros seguimos haciendo como un pequeño zoom, ¿sí? Eso se conoce como un zoom in, o sea, zoom de acercamiento. Entonces, miren que el plano se va reduciendo. Y aparece un plano conocido como PA o plano americano. Ese es un plano que fue inventado por los norteamericanos en la época del oeste, cuando se empezaron a desarrollar este tipo de películas, pues ellos decidieron crear su propio plano para los rodajes, y se conoció como plano americano, y era precisamente, a ver si lo encuentro por acá rápidamente, películas del oeste, para que me entiendan mejor. Hola, profe, buenas Vaqueros. noches. Buenas noches, Andrés, ¿cómo va todo? Bien, profe, mientras su merced busca, ¿puedo hacer un aporte un momentico? Sí, señor, claro que sí. Bueno, buena noche para el profe y para todos los compañeros. En el tema de lo que el profe está explicando, en el tema de los planos, ¿puede poner un momentico cómo van los planos, profe? La, la, Ahí la, está. la ficha. Espere que no ha cargado. Eso. Entonces, muchachos, si se fijan, un tip infalible para temas de fotografía y composición, sobre todo en personas, ¿no? Es no cortar, y cortar me refiero a que la línea amarilla nunca vaya sobre las articulaciones. Si vemos en el plano medio, está sobre los codos, más arriba. Nunca debe ir cortando los codos o cortando las muñecas, o cortando que queden las manos medio cortadas. Siempre va por encima o por debajo de las articulaciones. Esto para que no se le olvide, porque uno a veces ve fotos muy bonitas, muy buenas, logradas con celular, con cámara profesional, pero le cortan los pies o le cortan las rodillas o la cortaron las manos, quedó sin dedos. Entonces, procurar tener eso muy en claro en el tema de los planos. Era eso. Precisamente, vale, Andrés, gracias. Precisamente lo que dice Andrés es cierto. ¿Por qué no se hace eso? Porque pues, la persona parece que estuviera mutilada. Entonces eso es importantísimo. Entonces les estaba comentando que hoy solamente estoy... Ah, espérenme, que ya me conecté desde el celular, un segundito. He tenido inconvenientes. Lo que pasa es que no lo habían aceptado y yo lo acabé de aceptar. O sea, yo... Esperen un segundito. ¿Cómo cancelo? Espérenme, desactivo. Ah, ya sé qué voy a hacer. Hoy he tenido inconvenientes. Oye, 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 oye. Listo. Hola, hola, hola. Hay Ahora sí me retorno, escuchan, profe. chicos. Ah, listo, 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 perfecto, perfecto. Listo. Y ahora sí estoy viendo la pantalla conectado desde el celular. Bueno, chicos, entonces, a ver, en un segundo vuelvo y cuadro aquí. Chat, notificaciones. Uy, me atoré. Hoy estoy solo con una pantalla. Me ha pasado de todo. Bueno, listo. Ahora sí veo mi pantalla desde el celular. Y pues para tener en cuenta qué es lo que presento y qué es lo que ustedes ven. ¿En qué íbamos? ¿En qué íbamos? Ah, listo. Estaba hablando de el plano americano. El plano americano, chicos, como les decía, entonces fue inventado por los estadounidenses cuando empezaron a desarrollar todas sus películas del viejo oeste. Y pues, si recuerdan, estas películas, quiero ver una toma en especial. Estas películas como tal mostraban el enfrentamiento entre los vaqueros. Y lo que hacían ellos, lo que importaba era el tema de las pistolas. Y si ustedes, aunque no la encuentro, si empezamos a analizar, vamos a ver si veo una rápidamente. Esta, no me sirve.
Voy a abrir por aquí, vamos a ver si la ven, si voy al tiempo, sí. Entonces, el plano americano nace aquí, en este tipo de tomas, cuando se hacían este tipo de películas. Entonces, ¿qué sucedía? Miren, lo importante, en especial en estas películas, era mostrar como tal las pistolas. Y si nosotros analizamos, cuando se hacían estos combates, esta era la típica toma que se hacía, y la toma va desde donde se ve la pistola hacia arriba. Por eso es que se conoce como un plano americano, especialmente para mostrar el tema de las pistolas. Pues nace un poco más abajo, pero miren, y aquí es donde nace ese plano americano, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, vamos aquí a la presentación. Entonces, este va más o menos un poco arriba de la rodilla. Lo importante, recuerden que si es en una grabación, pues que se vea como si fuera del viejo oeste, ¿no? Si seguimos haciendo ese zoom, recuerden que se conoce como un zoom in, pues vamos a hacer como un recorte de la persona. Entonces vamos hacia un plano medio, un PM. Pero es importante aprenderse el tema de las siglas. O sea, un plano medio. El plano medio va más o menos hacia lo que nosotros conocemos como tal el ombligo, un poquitico más abajito del ombligo. Allí va ese. Aunque también existe, cuando uno empieza a trabajar en esto, existe que el plano medio corto y que el plano medio largo. Pero por el momento es importante aprenderse lo que es un plano medio, miren más o menos. Entonces ustedes más o menos definen como hasta un poco abajo del ombligo. Si seguimos haciendo, miren, ahí nos vamos dando, si seguimos haciendo el zoom, pues vamos a encontrar lo que se conoce como el plano medio corto. Pues un plano medio corto es cuando nosotros hacemos un poco más de zoom. Y miren que más o menos va como un poco abajo del pecho. ¿Mm? Es más o menos, no quiere decir que tiene que ir precisamente ahí, pero más o menos uno empieza a identificar los tipos de planos. Luego de eso, si seguimos acercando la cámara o seguimos haciendo zoom, vamos a encontrar a lo que se llama un primer plano. El primer plano puede variar muchísimo. Y eso depende de lo que nosotros vayamos a fotografiar. Porque en este caso, si yo miro un primer plano, puedo decir que es un primer plano de la cabeza. Pero también puedo llegar a decir, no, vamos a hacer un primer plano de la mano. Es algo más de la mano. Entonces, el primer plano viene como a variar un poco dependiendo de lo que nosotros vayamos a fotografiar. Pero en este caso, si vemos primer plano, pues puede ser un poco más bueno, hombros, como tal, el tema de los hombros hasta que se vea el rostro. O podría también yo decir un primer plano solamente del rostro, o sea, solamente del cuello hacia arriba. Entonces, el primer plano puede llegar a variar muy poco y también puede llegar a variar de lo que nosotros vayamos a fotografiar. Todos estos planos se pueden llegar a jugar también, pero pues si yo fuera a tomarle la foto a un reloj, tengo todo el escenario. Miren que allí también puedo hacer un primer plano del reloj y puedo decir que solamente sea un primer plano de donde uno de donde aparece el minutero, el segundero. Entonces, puede llegar a variar muchísimo. Pero pues lo importante es tener en cuenta cómo es que nos funciona. ¿M? Un plano que se trabaja muchísimo, en especial en Profe, cine. Señor. para hacer una aclaración, de pronto hay un poquito de no llegar a Sí. confundir ese plano con el plano de detalle, bueno, porque si digamos, lo que usted me dice ahorita, digamos si le hace un plano a los ojos, ese ya sería un plano de detalle, o a la mano, ya es un plano de detalle. Por lo menos aquí en la imagen que nos estás mostrando, como Sí. referencia, ese plano de detalle está mostrando solo la rodilla. Entonces, para que lo tengan en cuenta, muchachos, el primer plano y el primerísimo plano. Entonces, eso, profe, nada más. Listo, vale, gracias. Y vamos hacia el primerísimo primer plano. Ujú. Cuando hablamos del primerísimo primer plano, no, no, perdón, sí, vamos al primerísimo primer plano. No, así, sí, 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 primerísimo primer plano es cuando nosotros nos empezamos a acercar más, vamos haciendo, nos acercando, 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 y vamos a mostrar unas, ya como tal, el detalle. A mí ese plano me parece interesante, por aquí lo estaba buscando. Este lo utilizan muchísimo en cine, aquí está, ¿no? Lo empiezan a buscar en cine, y es cuando quieren mostrar esas escenas de terror que la cámara se acerca muchísimo. Es esa típica escena de cuando nosotros empezamos a hacer, empiezan a mostrar que los ojos de la persona o siguen acercándose y de pronto está la persona mirando por el hueco de una
desde la herradura, me echó todos esos planos. Miren, este tipo de planos cuando se empiezan a acercar, es cuando estoy seguro, chicos, que algo va a pasar y los van a asustar. Es un plano que se utiliza muchísimo para eso. Lo miramos, miren esto. En especial es utilizado cuando se trabaja para terror. Primerísimo, primer plano, miren esto. O quieren mostrar algo de que algo va a suceder. Miren, entonces ese plano se utiliza muchísimo y lo que les digo, cuando ustedes lleguen a trabajar o empiecen a ver películas, analícenlo y verán que siempre sucede algo, este tipo de plano. Entre plano detalle y primerísimo primer plano son los que se utilizan en especial para eso. Miren este. Este ya viene siendo como un plano casi detalle, miren, donde ya no es tan cerca, pero nos están insinuando algo. Pues miren, cada vez que los planos son más pequeños, siempre es para eso, para insinuar algo. Miren este. Vamos a abrir este. Miren, este es un poco más hacia el plano detalle. Pero si se siguieran acercando, miren que van mostrando ese tema de que algo va a suceder, algo va a pasar. Y es preciso cuando los van a asustar. ¿No? Como lo que se utiliza cuando se empieza a hacer tema de cine. Entonces, también en fotografía, cuando ustedes quieren mostrar algo en especial, quieren mostrar el detalle, pues buscar ese tipo de planos. Entonces, tener en cuenta eso. Hay muchísimos más que empiezan a trabajar, hay más planos que empiezan a trabajar, pero los principales podemos llegar a decir que son estos. Esto simplemente es empezar a trabajar en fotografía y empezarlos a aplicar, porque un ejercicio que se utiliza es este. Casi siempre se utilizan con personas, pero también es bueno empezar a trabajar con objetos, porque con objetos también tiene, por ejemplo, si uno fuera a fotografiar una botella, una gaseosa, pues uno más o menos dice, no, que el plano medio queda hasta tal lado, que el plano americano queda hasta las rodillas, un poquito abajo de un poquito arriba de las rodillas. Entonces uno dice, en una botella, ¿cómo lo hacemos? Si la botella como tal, pues no tiene esas partes. Entonces, es empezar como a trabajarlo al ojo y empezar a mirar, bueno, más o menos voy a trabajar un plano americano de la botella o más o menos voy a trabajar un plano medio de la botella. Es poder empezar a trabajar con eso. Por lo que les digo, porque con personas, entre comillas, si uno se aprende las partes hasta donde van, bien. Pero hagamos el ejercicio con una botella. Hagamos el ejercicio con un frasco de perfume. Y las cosas cambian. Entonces, más o menos es analizar, más o menos analizar, tratar de identificar hasta dónde que sería la mitad de la botella o el perfume o un poco más abajo de la mitad. Y entonces, como ir identificando hasta dónde vamos a tomar esa foto y ahí es donde uno va aplicando eso. Por eso les digo, y cuando es con personas, entre comillas, es fácil, pero cuando es con objetos, la cosa se nos va complicando un poco, pero simplemente entender un poco cómo dividir eso. Y por eso me parece interesante esta infografía que les paso, y es simplemente como transportar, entre comillas, estas medidas, estos recuadros que les muestro, y adaptarlo al objeto que ustedes van a trabajar. Encuadre, listo. Entonces, hay un video muy chévere que se los puedo dejar, chicos, se los comparto, que ahí explican con ejemplos en especial en cine. Entonces, se los voy a pasar por allí porque son como, no creo que... Bienvenidos a un nuevo vídeo. Se los paso de una vez para que lo de Lazos de Cine. Hoy continuamos con nuestra serie sobre el lenguaje cinematográfico. Si no has visto los episodios anteriores en los que hablamos del sonido, la puesta en escena, el fuera de campo y muchas más cosas, te los dejamos arriba a la derecha. Pero antes de empezar, déjanos en los comentarios de qué te gustaría que hablásemos en los próximos capítulos de esta serie. Entonces, Y recuerda seguirnos también. este video se los voy a dejar para que lo miren, para que entiendan un poco más cómo funciona. Para que lo vean con ejemplos reales. Entonces, eso me voy a adelantar. Siguiente. Listo. Si yo trabajara cambiando lentes, recuerden que nosotros la semana pasada mirábamos el tema de lentes u objetivos técnicamente conocidos, pues si fueran fijos, que no tuvieran zoom, esto es más o menos lo que nosotros lograríamos si fuéramos a trabajar con estos objetivos, que quiero hacer un plano de detalle, más o menos un primer plano, entonces utilizaría un lente de 85 milímetros. O quisiera hacer un plano un poco más
gran plano general, entonces 1 de 18. Pues digamos que si hiciéramos ese ejercicio con lentes que no tuvieran zoom, pero en este caso más o menos lo que nos muestra es ese ejemplo con esta imagen. Aquí es, por ejemplo, también lo podríamos llevar a lo que les decía. Vamos a hacer un plano general de toda esa escena. Uno ya sabe que es donde sangran la mayoría de cosas, pero uno donde les dijera, vamos a hacer un plano americano. Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿y aquí cómo hago? Si no sé, si esto supuestamente es un escenario, supuestamente no sé hasta dónde iría. Entonces más o menos uno tiene que ir como calculando. Aquí es donde ya uno empieza ya como a pensar más cómo aplicarían los planos. ¿Mm? Pero es simplemente, lo que les digo, aprenderse como un poco los detalles, siempre analizar el espacio, saber qué es un plano general y de ahí empezar como a recortar o a encuadrar, técnicamente encuadrar hacia lo que nosotros vamos a fotografiar. Igual, pues uno lo que puede llegar a hacer en fotografía es tomar una foto general, y luego empezar sobre esa, bueno, una foto general con un buen detalle, con un buen enfoque, y luego si quiere uno en edición puede empezar a retocar. Si uno quisiera también hacer por ese lado. Pero si uno directamente quiere tomar la foto, también hay que ver qué es lo que le están pidiendo a uno, porque si a uno le van a pedir, por ejemplo, de esta foto que les están diciendo, no, es que quiero, por ejemplo, la parte donde cae la cascada, pues uno ya hace esa foto. Pero entonces esos son los ejercicios. Aquí, estos son los ejercicios que lo ponen a uno a pensar. Lo ponen a pensar y decir, bueno, ahora cómo aplico eso de encuadres. Entonces, pues, pero son ejercicios que uno debe hacer cuando ya está en la vida real. Hay un simulador, parece interesante, también para que lo trabajen. Se los comparto de una vez. Que entre comillas nos resume parte de lo que hemos visto nosotros. Se los voy a pasar por allí. Ay, me siento un poco mal. Listo, ahí se los pasé en el chat. Vamos a la página. Listo, miren, aquí tengo la página. Y al lado izquierdo lo que nos van a mostrar nosotros es lo que nosotros vimos hasta el momento. Encontramos el tipo de objetivo, este que estoy señalando. Si se ve, si ahí se ve. Miren, aquí está el tipo de objetivo. O lentes, miren, aquí tenemos objetivos desde 24 milímetros hasta el, entre comillas, más convencional, 300. Y miren lo que empieza a pasar. Miren lo que empieza a pasar. Un segundo. Listo. Miren lo que pasa. Ahora sí. Me tiene incómodo el tema de que me atore. Listo. Miren lo que pasa con el tema del objetivo. Cada vez que yo lo empiezo a sacar, miren, que se empieza a enfocar la persona, pero como tal, el fondo se nos empieza a desenfocar. Empieza a generar algo que habíamos visto que se conoce como profundidad de campo. Y acuérdense que cuando hablamos de objetivos, cada vez que nosotros nos acercamos, empezamos a perder detalles de los lados. Entonces, miren, este es como un ejemplo de lo que pasa al cambiar los objetivos. Tenemos personas que quieren entrar. Ujú. Este simulador también, ¿qué nos hace? También nos trabaja el tema del diafragma. ¿Se acuerdan que el tema del diafragma también lo que nos hace es que nos permite entrar más luz o menos luz? Que eso también lo que hace es que podamos desenfocar o no el fondo. Entonces aquí también tenemos el tema del diafragma. Y miren, entre más luz dejamos entrar o entre menos luz, miren que el fondo se nos va a enfocar. Aquí digamos que ya es un ejemplo un poco más real. Esto baja, sí, esto baja. Un poco más real de lo que hablábamos de objetivos y diafragma. Miren lo que va haciendo el diafragma. Entonces, este simulador me parece más chévere porque se va entendiendo un poco más. Y lo mejor es hacer este ejercicio cuando ustedes tengan cámaras, por lo menos una cámara semiprofesional, para que identifiquen cómo es que funciona. También tenemos el tema del tipo del modelo, a qué distancia tenemos también la modelo. Entonces aquí está, desde 1 metro hasta 25 metros. Y tenemos el tema de cómo también nos funcionaría.
Bueno, por aquí abajo también nos aparece la distancia. Miren, aquí está. Entonces, este simulador me parece muy chévere. ¿Qué nos va mostrando también en la parte inferior? Miren, en la parte inferior aparece como una sombra oscura, un recuadro. Y este recuadro lo que nos está mostrando es dónde está enfocando y dónde se está desenfocando. Enfocado pues lo que está en la parte oscura. Y desenfocado pues el resto. ¿Qué más tenemos? Bueno, este sí, este tipo de ubicación de personajes, ¿no? Hay algo que si nosotros ya conocemos de cámaras, un poco de cámaras, es que nos empiezan a mostrar las características que tiene la cámara, una 35 milímetros, full frame. Entonces, pues digamos que esto, en esta ocasión, mientras no tengamos las cámaras, pues no vamos a entender muy bien cuáles son las diferencias, ¿no? Pero pues allí están. Si de pronto ustedes tienen alguna cámara, aquí hay unas cámaras que vienen preconfiguradas, no las puede llegar a trabajar. Miren, tenemos desde Canon, Casio, Epson. Entonces tenemos una serie de cámaras que ya vienen configuradas desde una Nikon y nos empiezan a mostrar como esas características que tiene cada una. Entonces, pues es simplemente revisar si de pronto tienen alguna cámara y mirar si está allí. Este simulador no es que sea muy nuevo, entonces no creo que lleguen a aparecer cámaras de última generación. De pronto sí dicen, ay, pero es que no aparece la mía. Pero pues, de pronto, por lo menos, mire, tenemos una de 3500, digamos que es una convencional de una Nikon, pero pues hasta ahí creo que nos llega hacia algo que sea convencional. Del resto, no creo que está actualizado, creo que no está actualizado. Lo miramos con Sonic, si de pronto tenemos Sonic por aquí, si aquí hay Sonic, un Alpha 7, bueno, por lo menos tenemos un Alpha 7. Pero pues eso es lo que les digo, ya depende de las cámaras que tengan, pues allí les va a aparecer. Podemos llegar a cambiar escenarios. Pero todos los escenarios como tal, pues nos va a funcionar igual según nosotros configuremos este simulador. Entonces por allí está también la posibilidad de poner hombre, poner mujer, las alturas, pero pues digamos que esto no influye mucho. Pues para mí creo que no influye mucho si es hombre o mujer, creo que todo viene a ser igual. De pronto nos influencia si fueran 2, 3 personas, 4 personas, ahí nosotros ya empezamos como a revisar. Ahí nos serviría trabajar el tema de el tipo de objetivo o lente que llegaríamos a trabajar, y si fuera un gran angular o no. Entonces, pero por el momento este tema de si es hombre o mujer, creo que no influye mucho. Pero bueno, pero por lo menos ahí se pueden estar divirtiendo un buen rato para que revisen ese simulador. Es interesante. Es bien chévere y por lo menos tenemos la posibilidad de jugar con objetivo, con diafragma, que es importante conocer ese tema. Esperas para la presentación. Espérame un segundo. De que siga. No tenemos a nadie. Nos decían por allí en el chat. Listo. Y recuerden que solo tengo un monitor el día de hoy. Por eso me estaba tratando de conectar con el celular. Bueno, chicos, aparte de que nosotros tenemos encuadre, recuerden que el tema del encuadre es mirar qué logro sacar en la foto. Siempre esos tipos de encuadres se hablan de cuando la persona o la foto que se toma es de frente a la persona u objeto. Pero resulta que si nosotros llegamos a mover la cámara hacia arriba del objeto o hacia abajo del objeto, eso ya se conoce como ángulos, ¿no? Tipos de planos según el ángulo. Entonces, esos también tienen nombres. Entonces, miren que cada vez que nosotros empezamos a trabajar fotografía se nos vienen más términos. Esto que les mostré, esto, atrás. Esto que les mostré es una fotografía tomada de frente al objeto, un plano normal o una foto frontal o de frente. Pero resulta que si nosotros hacemos un leve... Señor. No, perdón, que me estaban hablando. Entonces resulta que si nosotros movemos un poco la cámara, ya también va a tener un nombre. Y allí es donde están los nombres. Miren. De frente
es conocido como una foto normal o foto de frente. Si yo empiezo a subir la cámara, ¿m? Va a tener diferentes nombres y el típico que se conoce es como un ángulo picado. ¿Por qué se conoce como picado? Es un término que viene de cuando los aviones se caen. Como tal, pues se caen. Y es donde dicen, uy, el avión se cayó, cayó de picado. Pues que el avión está cayendo, está teniendo fallas y empieza a caer, y es cuando está el tema de los accidentes. De ahí es donde viene ese término de picado, de que los aviones se tienden a caer. Es para que lo recordemos. Si nosotros llegamos a llevar la cámara totalmente superior al objeto o a la persona que nosotros estemos fotografiando, pues se conoce como una toma cenital. ¿Sí? Y si nosotros hacemos lo contrario, miren, y vamos desde lo normal o de frente hacia abajo, se conoce como un ángulo contrapicado. Recuerden que cuando el avión se cae es picado, pero si es contrapicado quiere decir que es de abajo hacia arriba. ¿Sí? Y si nos vamos totalmente en la parte inferior del objeto o de la persona, conocido como un plano nadir. Entonces miren que aquí ya también varía. Recuerden que todo esto se utiliza para cuando nosotros estamos planeando o la fotografía o cuando vamos a trabajar el storyboard que les mostré, donde colocamos el tipo de plano y donde colocamos el tipo de ángulo que se va a trabajar. Que el tipo de encuadre cambia según el ángulo, no, son los mismos nombres. Simplemente pues que el ángulo va a variar, pero los encuadres como primer plano, detalle, general, siguen siendo los mismos. Recuerden que lo único que va a cambiar es el nombre del ángulo que vamos a trabajar en la foto. Entonces, el encuadre sigue siendo el mismo. Entonces, bajo ejercicio, estos serían los tipos de planos que se llegarían a trabajar. ¿Se acuerdan que yo les decía que empieza cada vez a aparecer más nombres y más tipos de ángulos y planos? Pues aquí tienen uno, ya el ángulo normal, el que les dije de frente, el picado que es de arriba hacia abajo, pero con más o menos como unos 45 grados. Ángulo contrapicado, de abajo hacia arriba, cenital desde arriba, nadir desde abajo y miren el ángulo holandés. Entonces, miren que empiezan a aparecer. Simplemente son pequeñas variaciones y son planos que empiezan a coger nombres porque se han utilizado en alguna película, porque de pronto hay algún fotógrafo que siempre lo ha utilizado y siempre lo aplica en sus fotografías o lo aplica en cine. Entonces empiezan a aparecer otros nombres, pero con lo que nos aprendamos los básicos es suficiente. En esa parte también nosotros podemos hacer ángulos, pero si nosotros cogemos el ángulo frontal, y miren que nosotros giramos sobre el objeto, también llegan a tener una serie de nombres. Por ejemplo, si el ángulo frontal, la foto normal, mirenla, les estoy mostrando. Pero si yo cojo al objeto o a la persona y empiezo a girar él como eje central, miren que ya empieza a aparecer otros nombres más. ¿Qué ángulo frontal o de frente o normal? Si yo empiezo a girar bajo el personaje, miren, dicen ángulo 3/4. Entonces miren dónde está ubicada la cámara, 3/4 de la persona. Lo divido en 4 y me ubico más o menos en la tercera parte. Así, ángulo lateral derecho. ¿Qué ángulo? Ángulo derecho posterior, o sea, en la parte de atrás. Ángulo posterior, miren, desde atrás de la persona u objeto. Ángulo izquierdo posterior, 3/4, y entonces cada vez empiezan a aparecer más nombres, pero pues si nosotros nos dedicamos a esto, pues lo importante es aprenderse esos términos y más o menos identificar cómo funcionan, pero digamos que eso es como una regla importantísima para el tema de la fotografía, aprenderse en todos esos nombres. No solamente nosotros podemos llegar a mover la cámara, nosotros también podemos llegar a mover la luz. Entonces, dependiendo de donde nosotros ubiquemos la luz,
Como les explicaba, creo que la primera sesión, si no estoy mal, nosotros hacemos que los rasgos físicos de las personas cambien. O sencillamente podemos hacer que las personas o se vean un poco más estilizadas, un poco más altas, un poco más delgadas, o podemos hacer lo contrario, que se vean un poco más gorditas, se le vean más detalles. Entonces, eso depende mucho de donde nosotros ubiquemos la luz. Entonces, eso es importante empezarlo a trabajar. ¿Cuál es el ejercicio que yo les voy a dejar? Este está aquí, en este artículo que les voy a dejar. 25 esquemas de iluminación más utilizados en retratos. Entonces recuerden que las luces yo también las puedo mover y las puedo mover también los ángulos de los que hablamos, que picado, contrapicado, nadir, cedir. Entonces, dependiendo de eso, pues va a cambiar la fisionomía de la persona. Entonces, hay un video que allí les van a explicar. El de la luz frontal, que nos ofrece imágenes planas con poca textura y con buenos colores. Tenemos volumen y textura, además de preservar el color. Entonces, ¿qué quiero? Esperen, pausa esto por acá. Ya. La Que luz se vea, que se vea ese artículo. Allí les van a explicar un poco de cosas más sobre el tema de la dureza de la luz, la intensidad, les van a hablar de la temperatura de lo que hemos hablado, pero quiero hacer que ustedes hagan este ejercicio. grados, con la que lograremos un efecto dramático que realza las texturas, aunque a cambio perderemos intensidad en los colores. No ilumina, sino que perfila y recorta a la figura. No tenemos ni textura. Miren ese video, chicos, y esto es lo que yo les voy a pedir. Son realmente 8 fotos que más adelante les voy a mostrar. Miren. El trabajo de iluminación. Ustedes deciden cuál va a ser el encuadre, si van a trabajar un plano medio. Me gustaría más que fuera un primer plano del rostro. Comúnmente con el rostro se nota más el tema de la iluminación, pero ustedes deciden cuál es el encuadre. Lo que sí quiero es que trabajen el tema de iluminación y ojalá pudieran ser ustedes, chicos. Trabajen con ustedes mismos, simplemente dirijan a una persona que los ayude y digan, bueno, pongamos la luz aquí, giremosla, miren a ver si trabajan con bombillos normales, una parte oscura. Y miren cómo funciona y miren cómo los rasgos físicos empiezan a cambiar solamente moviendo la luz. Entonces, ese artículo allí está en la presentación para que lo revisen, lo miren, lo pongan en práctica y son las fotos que voy a pedir. Más adelante les muestro las 8 fotos que voy a pedir, más las 2, son realmente 10. Son 8 de iluminación y 2 con el trabajo de luz suave y luz dura. Entonces, trabajenlo y miren cómo es un ejercicio chévere y miran cómo los rasgos físicos les van a cambiar. Entonces, ese es importante para que entiendan un poco el tema de cómo funciona la luz. Entonces, ese artículo, que se los paso de una vez. Ahí está. Y bueno, ahí explican muchísimas cosas. Explican más cosas para que lo tengan en cuenta. Ahí está el esquema de iluminación. Ojalá, lo que digo, trabajen con personas. Si no son ustedes, por lo menos trabajen con personas. No vayan a trabajar, por ejemplo, con el tema de peluches, muñecos, carros, porque no se nota mucho la diferencia. Lo chévere es trabajar con personas en este ejercicio. La luz, hay como, no sé si lo alcanzaron a ver, creo que si venga, miramos. Miren, aquí está el tema, les van a explicar el tema de la luz, dónde cuadrar la luz. Comúnmente para este tipo de ejercicios la luz siempre va al lado del personaje o del objeto a trabajar. Y se empieza a hacer la rotación. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Que si trabajan una luz fuerte, que si trabajan una luz suave, pues hagan ese ejercicio y miren cuál les gusta más, cuál les cambia más la fisionomía. Comúnmente se trabaja con luz directa y pues eso les cambia muchísimo más, pero miren las diferencias entre luz suave y luz dura. Miren que de todas formas eso también les va a afectar muchísimo a la hora de tomar la foto. Hay un término también que nosotros empezamos a trabajar y eso está en los celulares y las cámaras profesionales y habla del ISO. Este era un término que se utilizaba cuando uno compraba los rollos de fotografía, esos rollos que eran de 12, 24 y 36 fotos, ese rollito, rollo de fotografía. Yo creo que todos lo conocieron, imposible.
rollos de fotografía. Estos. Yo creo que no somos no tenemos tantos años, o tan pocos años. Esto se empezó a trabajar muchísimo con ese tipo de rollos de fotografía, porque había esos rollos, tenían la posibilidad de trabajar lo que era la sensibilidad de luz. Entonces empezaron a trabajar algo de escalas de sensibilidad en fotografía. Habían algunos que eran pero muy sensibles y se podían tomar fotos de noche y las fotos pues se alcanzaban a capturar cosas. Entonces empezaron a trabajar ciertos números y todavía en las cámaras y en los celulares se puede trabajar, pero antes se trabajaba con el tipo de rollo, porque antes, recuerden que la foto empezó con una caja y pues en la caja no había cómo configurar que entre más luz o menos luz, pues empezaron a trabajar. Eso es directamente en el papel fotográfico o en las películas fotográficas o en los rollos, empezaron a trabajar allí el tema del liso. Entonces empezaron a trabajar en escalas desde 100 hasta escalas superiores. Hoy en día en el tema digital pues tenemos la mayor posibilidad, pero eso realmente lo que hace es la configuración que se hace en el equipo. Hoy en día ya se hace directamente en el equipo, pero es la configuración que se hace para aumentar más luz o menos luz. Recuerden que entre más luz, pues vamos a capturar más detalle, menos luz no. Y eso se hace directamente pues en el sensor de la cámara del celular o la cámara profesional. Aquí hay un ejemplo, en esta misma diapositiva que les estoy mostrando, cómo funciona el tema del ISO. Entre más ISO nosotros tomemos, pues la foto va a quedar más clara, pero va a haber un inconveniente allí que ya se los explico. Pero miren, entre más subimos el ISO, eso empieza, en algunas cámaras está el ISO desde 50, en otros empieza en 100. Entre más mueve el ISO, pues la foto, entre comillas, va aclarando. Ahí realmente lo que estamos es configurando como tal es el sensor de la cámara para que capture más luz. Pero entonces miren cómo sería una foto, la misma foto, es un ejercicio chévere también para hacer, la misma foto con diferentes ISOs. Un ISO 800, un ISO 1600, un ISO 3200, 6400, 12800 y 25600. Digamos que se empiezan a ver fotos, se ven un poco más detalle, pero existe algo un término que se empieza a llamar, que se empieza a granular, se empieza a ver muy fea. Ahorita lo miramos en una foto bien al detalle, que eso es granular. Entonces miren, el tema del ISO en otra foto. Es la misma foto, pero con diferentes ISOs. Miren la izquierda superior, que es una foto tomada a un ISO 100. Miren que ya empieza a aparecer, si lo alcanzan a ver, empieza a aparecer algo que se llama fotograma. Diafragma, perdón, diafragma, y empieza a trabajar algo de velocidad, que es ahorita miramos el tema de la velocidad. Lo que me interesa ahorita es el tema del ISO. Miren con ISO 100, miren ISO 200, la que le sigue al lado derecho, ISO 300, la tercera, ISO 400, 500, 600. Si comparamos la primera de ISO 100 con ISO 640, miren que se empieza a ver un poco más detalle y se ve algo más interesante. Y aquí lo único que se ha movido es el ISO, porque se mantiene el mismo diafragma y la misma velocidad. Entonces uno tiene que empezar a jugar con esas tres cosas que ahorita lo miramos. Miren, ahí está. Entonces, el ISO, recuerden que es la sensibilidad de la película cuando uno trabaja en rollos, pero en este realmente es la configuración del sensor para capturar luz. Si yo comparo esta foto, va a ser igual. Empezando de izquierda a derecha, miren cómo la foto empieza a mostrar más detalles porque se ha configurado un ISO un poco más alto. Aquí hay que hacer una recomendación con el ISO, que lo voy a hacer más adelante, pero traten de no pasar de 800 y eso por mucho. Ya les digo qué va a pasar. Pero pues si quieren capturar cosas, miren, ahí está. Más bien, lleguen a 800 y se empieza a trabajar algo que es velocidad, que ahorita lo miramos. Pero miren que entre más ISO, más, entre comillas, más detalles. Entonces, ¿cuál es la recomendación que se hace? Entonces, miren lo que yo les decía. Esta infografía me parece interesante porque también nos explica un poco más de cómo podemos llegar a trabajar. Entonces, nos empieza a explicar, decir, ruido, esto se conoce como tal ruido, esa granulación,
aparece por encima de un ISO de 1600, porque se vuelve muy sensible y captura mucha información que es luz y no nos sirve en la foto. Entonces te dice que más o menos nosotros por mucho trabajemos un ISO 800. Hay cámaras que dicen 25.000, 12.000, pues la verdad muy poco se utiliza porque la foto no es que quede muy bonita, que digamos. Entonces aquí está, por mucho 800, óptimo. En un ruido poco se ve, aunque en software nosotros podemos llegar a eliminar algo de ruido, pero pues la idea es capturar una foto, la verdad que valga la pena. Pues mira, por mucho hasta 800. ¿Qué sucede? Miren, aquí está. Lo que se conoce como ruido o esa granulación que nos empieza a aparecer. Miren la misma foto tomada con un ISO 200, luego 1000, pongo 1000, esto debería ser 800, 200, 800, 1600, 3200, 6400. Miren, comparen la primera con la última. Miren que empieza a aparecer como un grano. Yo lo llamo como ese granulado, ese ruido, ese es el ruido que empieza a aparecer. Entonces, ahí empiezan a perder detalles, empiezan a perder muchos detalles de la foto. Entonces, pues no vale la pena. En software se alcanza a quitar, pero al quitarlo vamos a perder detalles también. Pues mucho cuidado con subir ese ISO por encima de 800. Igual tomen la foto, por mucho pensaría 1600, pero tomen la foto y revísenla. Acerquen la foto, hagan zoom, revisen si quedó bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese ISO. Miren, aquí está una con un ISO bajo, alto, que es la del lado izquierdo. Miren cómo esa foto se ve toda como con granos, como si tuviera polvo, arena, como si tuviera, y el lado derecho con un ISO un poco más bajo. Allí lo que vuelvo y digo, tienen que trabajar es con el tema de la velocidad. ¿Y por qué se nota que se está trabajando el tema de la velocidad? Pues miren el carro del lado izquierdo. ¿Mm? Cuando uno habla de velocidad, quiere decir que la foto se está capturando bastante luz y bien se alcanzan a ver movimientos borrosos. Ahí uno dice, uy, aquí se trabajó con una foto expuesta con bastante tiempo. No es la típica foto que uno la toma y quedan los objetos congelados, el carro queda tal cual, la persona queda tal cual, no. Aquí en la noche lo que hay que trabajar un poco más de exposición, más de velocidad, y uno lo empieza a notar es en las fotos cuando quedan corridas. Si nosotros miramos la del lado derecho, bueno, primero miramos la del lado izquierdo. Miren las personas. Por ahí medio se ven unas personas, no sé si lo alcancen a ver, se ven como borrosas, como si fueran fantasmas. Y miren la del lado derecho, es un poco más con las personas congeladas. Y es ahí cuando nosotros ya empezamos a combinar con algo que se llama velocidad. ¿Mm? La cámara tiene la posibilidad también de manejar velocidades de captura de fotos. Yo puedo hacer que una foto quede como congelada, el movimiento quede congelado, tanto la persona, el objeto quede congelado, o puedo hacer que quede una especie como de fantasma. ¿Mm? Pero eso lo que yo hago es que configuro la cámara para ese tipo de efectos. Y eso uno lo hace con el obturador, o sea, con el botoncito de tomar la foto. ¿Sí? Entonces, simplemente es como esa exposición de más tiempo o menos tiempo, y eso se utiliza para varias cosas. Miren, en la parte superior, los personajes que ustedes ven allí, pues son tomados, bueno, entre comillas, si ya miramos ejemplos reales, pero son tomados con diferentes velocidades. Uno más o menos debe tomar o configurar las cámaras, eso también lo pueden hacer con el celular, revisen en el celular el tema de las velocidades. Uno debería trabajar más o menos una velocidad de 1/60, que se habla que es la velocidad óptima. Uno ya empieza a trabajar. Si uno empieza a trabajar esas velocidades por debajo de esos son números que les van a aparecer ahí de 1 segundo, 2 segundos, 1 milésima de segundo. A eso hace referencia. 1 segundo sobre tanto. Si yo llego a poner y hacer una foto y exponer la foto por alrededor de 1 segundo, es esa típica foto que les queda como si fueran fantasmas. Eso se utiliza, uno dice, pero ¿por qué si me van a quedar borrosos? Eso uno lo utiliza
en especial cuando uno trabaja algo que se llama fisiogramas o pintando con la luz, que ahorita lo vamos a ver. Pero todas las velocidades, la verdad, se trabajan, todas. Eso es lo que nos indica, miren, aquí tenemos una cámara profesional, ese espejito que ustedes ven por ahí atrás, este que les estoy señalando, pues lo que hace es que ese espejo se sube, miren, aquí el lado derecho muestra, ahí está, un espejo, ese espejo sube, expone el sensor y ahí es donde está capturando la luz en este tipo de cámaras que son digitales. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese bombillo y una cortinilla que nos deja ver el sensor se mueve a cierta velocidad. Entonces, uno lo que puede decir es que no, ese sensor dure abierto 1 segundo o dure abierto 1 milésima de segundo. Estas son velocidades supremamente rapidísimas. Aquí, esto fue tomado con una cámara de velocidad alta. Miren más o menos cómo se vería. Pero esto es en milésimas de segundo que esto se mide. Por eso esa parte es una de las partes más sensibles que puede tener la cámara. Y una de las primeras recomendaciones que uno les hace a las personas que que obtienen este tipo de cámaras es ni se le ocurra meter el dedo a limpiar ese espejito que hay ahí, este que les estoy mostrando, porque se termina desconfigurando, mueven algo, le hacen mucha fuerza y terminan desconfigurando el tema de las velocidades de obturación. Y esos arreglos son costosos. Y miren que aquí estamos hablando de fracciones de segundo, son milésimas de segundo. Y ahí es donde pueden llegar a dañar las cámaras. Entonces dice, si llega a haber alguna mota, si llega a haber algo ahí que por ahí está manchado, pues si saben cómo limpiarlas, háganlo. Y si no, es mejor buscar una persona que sepa. Comúnmente venden como unos instrumentos de botar aire, si no recuerdo cómo se llama, son como hagan de cuenta como unos goteros pero grandes, esos botan aire y con eso es lo que se limpia, pero nunca vayan a meter el dedo en esos espejos o por allí. Por eso cuando se quitan los objetivos o los lentes, uno automáticamente debe poner, eso trae una tapa y uno pone una tapa, tratar de que no le entre mugre, porque todo eso afecta la cámara. Entonces, volviendo al tema de velocidad, entonces uno trabaja a diferentes velocidades. Miremoslo aquí. Bueno, miren aquí este ejercicio. Bueno, estas capturas que se hicieron, que esto fue grabado con cámaras que graban 400 fotos por segundo. Y en esta que nos muestra, sí, hay una que nos muestra 10.000 fotos por segundo. Y miren que aún así, miren la velocidad de las cortinillas que hacen al exponer el sensor de la cámara. Pero estas son cosas supremamente rapidísimas que el ojo humano no alcanza a capturarlo. Esta primera que ustedes están viendo aquí es 1/8000. La que sigue es 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1 milésima de segundo. Miren que todas, aunque son supremamente rápidas, siempre hay una que baja más rápido que la otra. Pero eso son milésimas, son supremamente milésimas de segundo. Cómo funcionan esas cámaras. Entonces, volviendo al tema, si nosotros queremos trabajar un efecto fantasma que nos quede borroso, son velocidades que están por debajo de medio segundo. Bueno, yo siempre les digo que por debajo de 1/60. Pero comúnmente para que sea efecto fantasma, medio segundo hacia abajo, 1/4 de segundo hacia abajo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, uno puede hacer que la foto que capture en todo ese tiempo. Si uno quiere congelar movimientos, que la persona quede quieta o los objetos queden quietos, las velocidades tienen que estar por encima de 1/60, 1/25, así. Comúnmente uno empieza a congelar personas o objetos sobre 1/500 y 1/1000. Entonces miramos el ejercicio. Estos números que ustedes ven aquí son los que van a aparecer, o aparecen en el celular o aparecen en las cámaras. Y esto es lo que se logra, vean. Una velocidad de obturación baja, o sea que está por debajo de medio segundo o de 1/60, es la que se logra del lado izquierdo. Miren cómo empieza a capturar ese movimiento. ¿Por qué pasa eso? Porque el sensor queda expuesto medio segundo, hablemos de medio segundo, y miren lo que va pasando. Pues en medio segundo pueden pasar muchas cosas, pues captura todo ese movimiento que ha pasado en medio segundo. Pero si yo quiero capturar algo que quede como congelado, debe quedar una velocidad de obturación alta, como esto. Como ejemplo, 1 milésima de segundo, 1/1000. Y miren lo que pasa, preciso en esa milésima de segundo en la que captura.
Y ahí es por eso que se trabaja este tipo de velocidad. Mire, por ejemplo, con el tema de, si fuéramos a trabajar fotografía, y este también es un ejercicio que se hace, miren lo que pasaría si nosotros hacemos una fotografía especialmente en agua. Y miren que el lado izquierdo, si yo tomo la foto a 1 segundo de duración de velocidad, miren que queda como si fuera una especie de tela, como si fuera, se fue como una especie de cortina, el agua, miren que crea ese efecto, que es interesante, pero miren que crea ese efecto. Pero si yo trabajo con una velocidad alta, miren lo que pasa. Capturo precisamente ese instante donde va el agua o va cayendo. Entonces, depende de lo que ustedes quieran mostrar. Entonces, ahí es, eso simplemente se logra haciendo el ejercicio. En los celulares, pues, tienen la posibilidad de mover la velocidad. Entonces, pues, es mover la velocidad, tomar la misma foto y mirar qué sucede. Es comparar. Sencillamente es comparar. Este tipo de ejercicios se recomiendan mucho hacer con trípode. Monten el celular en trípode o en un lugar que la cámara no se mueva y cambien solamente la velocidad. Y miren, en especial con objetos que estén en movimiento, ¿no? Porque si van a hacer esto con objetos que sean estáticos, pues no va a pasar nada. Deben hacer el ejercicio con objetos que estén en movimiento. Bueno, esto es lo mismo que nos está indicando. Entonces, aquí hay algo importante, y es que cuando nosotros trabajamos velocidades muy altas para lograr este tipo de efecto congelado, al ser tan rápido, la cortinilla abre y cierra tan rápido, pues necesitamos buena luz. Si nosotros vamos a trabajar velocidades altas, también debemos trabajar con luz alta, o sea, un diafragma, ¿se acuerdan el diafragma que hace que entre más luz? Pues con un diafragma bastante grande, porque si no nos va a quedar también fotos oscuras. Pues eso es importante. Entonces, aquí, ¿qué nos está indicando esto? Que entre más sea la velocidad, entre más sea la velocidad, pues requerimos más luz, y si no, las fotos nos van a quedar oscuras, lo que nos está indicando esto. Entonces, por ejemplo, miren esto. Miren acá, una velocidad de exposición alta, o sea, una foto rápida, velocidad alta, miren. Siempre nos van a quedar partes oscuras, entonces ahí es donde hay que empezar a trabajar con el diafragma, mirar cómo compenso la entrada de luz. Pero todo eso se logra ya es en ejercicio. O una velocidad de exposición baja, o sea, lenta, por ahí, que yo le pongo por ahí medio segundo. ¿Por qué medio segundo? Porque miren el agua. Miren cómo se ve, como si eso se volviera como una capita blanca. ¿Sí? Entonces, resulta que el agua en ese medio segundo se movió y generó este efecto. Pero miren que las fotos nos van a quedar un poco más claras. Entonces, eso hay que trabajarlo muchísimo. La del lado izquierdo, por ejemplo, miren cómo se alcanzan a ver las piedras. Una exposición alta, o sea, una velocidad alta. Cuando uno empieza a trabajar también en fotografía, vienen dos conceptos importantes que les van a decir de las fotos. Donde les van a decir, no, esa foto está subexpuesta o está sobreexpuesta. La del lado izquierdo es sub, o sea, por debajo, o sea que hay baja luz. Y eso pudo haber pasado porque fue una velocidad alta con un diafragma cerrado, o sea, le faltó luz. O al contrario, el caso extremo puede ser sobreexpuesta, o sea, pudo ser una velocidad muy baja con mucha luz y miren lo que pasó. El objetivo aquí es cuando uno empieza a jugar, y vuelvo y digo, de pronto en teoría nos vamos a perder, pero la idea es que desde el mismo celular lo van a poder trabajar, ¿no? Y es poder lograr una exposición correcta o perfecta, que no se vean los objetos en movimiento, tenga una buena iluminación, tenga un buen detalle, entonces eso es lo que hay que revisar. Eso digamos que es lo que más cuesta a la hora de aprender fotografía, porque esto hay que pensarlo muy rápido. Cuando uno está tomando fotos, si es en un lugar de estudio, bien, porque uno trabaja con luz artificial. Pero si uno está trabajando en lugares abiertos como paisajes, es donde uno rápidamente tiene que configurar velocidad, en ocasiones hay que trabajar ISO, velocidad, ISO y diafragma.
Hay que trabajar esas tres cosas para entender un poco cómo funciona, pero eso se hace sobre cámara. Y no hay nada más que hacer sino sobre cámara para entenderlo un poco más. Porque hay ocasiones que uno está tomando fotos en campo abierto y así sea una nube que pase por el sol, y en ocasiones son cosas muy rápidas, la nube puede llegar a tapar el sol unos 5, 10 segundos, automáticamente la luz cambió y la foto les va a cambiar. Entonces uno lo que tiene que hacer es rápidamente configurar la cámara para poder tomar la foto, pero créanme que el sol y las nubes pueden variar muchísimo y eso en segundos les cambia la iluminación. Entonces hay que aprender a manejar ese tema de la velocidad, el diafragma y el ISO, que es lo que hay que tener en cuenta. Ese es el tipo de fotos que se pueden llegar a lograr cuando hacemos con una velocidad alta o una obturación alta. Miren cómo queda congelado el agua como tal. Entonces, pues, este tipo de fotos son interesantes cuando se toman con una velocidad alta. Entonces, pues, lo que les digo, esto es para trabajar. Hay algunos celulares que tienen esa posibilidad, revisen eso, hagan ese juego. Por ejemplo, cojan un vaso de agua, ¿m? Y traten de alguna forma aplicar gotas y traten de capturar esa gota cuando entra en el agua. Esa gota la aplican dentro del vaso con agua. Traten de capturar ese momento, pero entonces hagan el ejercicio de ir moviendo la velocidad. Pongan una velocidad baja, vayan subiéndole la velocidad, hasta que logren capturar hasta que logren congelar esa gota apenas entra al agua o apenas vuelve y sale. Hagan ese ejercicio y ahí es donde van entendiendo el tema de la velocidad de obturación. Si ustedes ven que las fotos les empiezan a quedar oscuras o claras, pues también vayan y muevan lo que es el diafragma. Recuerden que pueden mover el ISO, pero no lo suban más de 800. Pero muevan eso y traten de jugar hasta capturar la foto donde se digan, esta foto me gusta. Pero eso se hace con ese tipo de ejercicios. Moviendo velocidad, moviendo diafragma y moviendo ISO. Entonces recuerden hacer ese ejercicio. Esto que aparece son infografías, pues que más o menos les van a mostrar de cómo funciona. Miren, aquí habla del tiempo de exposición. Entonces, esto es lo que van a encontrar en el celular o van a encontrar en las cámaras profesionales. Una velocidad de 1.60, recuerden que lo que más se recomienda es trabajar a una velocidad de 1.60 y ahí empieza a subir 1.60 a 60, 20, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000. Esas ya son velocidades muy altas y tienen que tener muy buena iluminación para capturar fotos congelar fotos. Y hacia abajo, pues miren las velocidades que ustedes van a encontrar. De una velocidad a un cuarto de segundo, medio segundo. Cuando vean estas comillitas son segundos. 1 segundo, 2 segundos, 4 segundos, 8 segundos, 15 segundos, 30 segundos. Hay unas que tienen más y hay otras que le llaman la velocidad bomba o bull. Eso es lo que indica que son velocidades que usted decide cuánto tiempo va a estar expuesto el sensor o va a estar abierto y va a estar capturando luz. Pero muchos dirán, pero eso para qué funciona si la foto me va a quedar blanca. Pues ese tipo de fotos, cuando se habla de velocidad bomba, o sea que yo soy el que decido cuánto tiempo dura, pues es las que se utilizan para cuando van a tomar fotos de noche, en especial cuando están en el campo o lugares así, y quieren capturar las estrellas, ese brillo que da las estrellas. Y si están en un lugar oscuro, en el campo donde no hay luz, pues es ahí es donde utilizan ese tipo de velocidades. Son velocidades altas y ahí es donde se captura ese tipo de luz. Si no, pues les va a salir totalmente negro. Es ahí donde se trabaja algo que se llama el efecto histograma o pintando con la luz o Fine Line y se hacen este tipo de efectos. Este tipo de efectos es supremamente interesante. ¿Sí? Y es donde se deja, esto que ustedes vieron anteriormente, esas cortinillas que suben, que exponen el sensor, pues uno deja el sensor abierto y uno puede hacer todo este tema de figuras como tal, pues su término de pintar con la luz y se puede llegar a lograr este tipo de efectos. Los celulares hoy en día tienen la posibilidad de trabajar eso. Ustedes pueden configurar una velocidad de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, simplemente se deja la persona quieta y otra persona
con una luz apuntando hacia el celular, empieza a hacer este tipo de figuras. Hay un video que ahí les voy a dejar de cómo hacer fisiogramas. Pero miren, esto es lo que logran. Ahí también es donde se logran este tipo de efecto. Miren, donde está expuesto el sensor, podemos llegar a decir que fue un vehículo, un bus, y el bus se movió. Se movió de la parte izquierda a la parte derecha y solamente capturó lo que es la luz, porque deja esos recorridos como tal. El bus no sale porque pudo haber que ya salido de la escena. Pero es lo que se conoce como pintando con la luz o fisiogramas, y se logra con el celular con una exposición de velocidad mayor a, puede ser medio segundo, yo pensaría que es mayor a medio segundo, 1 segundo, 2 segundos. Entonces, esto es lo que ustedes, este ejercicio ustedes lo pueden hacer también, fisiogramas. Es chévere, la verdad, vale la pena. Esto sí es importante que tienen que trabajar. Si van a hacer este tipo de ejercicios que les estoy mostrando a continuación, deben ser lugares oscuros, ¿no? Lugares oscuros donde solamente se vea la luz que van a trabajar, porque si van a trabajar en un lugar que sea iluminado, pues la foto les va a quedar blanca. Es sencillo. O simplemente van a trabajar una luz muy tenue, muy suave, apuntando a la persona, iluminando a la persona, algo muy tenue, muy bajo. Y ahí sí, con otra luz, por ejemplo, esos láser que venden, o la misma luz del celular, con otro celular pueden hacer ese ejercicio, lo pueden hacer. Pero pues recomendable cuando uno inicia que sea con una luz en un lugar oscuro. No tiene que ser oscuro, 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 pero por lo menos sí importante que haya poca luz. Esto que les hablamos en alguna ocasión, es lo que se trabaja, como, se conoce como triángulo de exposición perfecto. Pero para llegar acá, pues necesitamos primero hacer esos ejercicios de qué es una velocidad alta, qué es una velocidad baja. Aquí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar esos conceptos de diafragma, velocidad e ISO. Ahí es lo más importante que ustedes tienen que aprender. Pero vuelvo y digo, para llegar a esto necesitamos primero entender muy bien el concepto de qué son cada tres, de esos tres conceptos que les acabo de hablar. Y van a encontrar esto. Entonces algunos dicen, no, si voy a trabajar, miren el ejemplo, si voy a trabajar un diafragma 5.6, pues debería trabajar a una velocidad de 1.60 con un ISO 100. Entonces, más o menos uno empieza a jugar con todo esto. Entonces, pero pues, importante antes de esto, trabajar los conceptos y entenderlos bajo ejercicio, entender qué es un diafragma 32 o cuál es la diferencia al lado extremo que es 1.4, pero pues esto solamente podemos llegar a hacer si lo hacemos bajo ejercicio. Aunque aquí nos muestran, miren, el lado izquierdo nos muestra que es un diafragma 1.4, es un diafragma totalmente abierto que entra mucha luz, y así sucesivamente. Pero si fuera por velocidad, aquí también al lado derecho nos muestra que es una velocidad 60, si es una velocidad 1/1000, un milésima de segundo, un segundo, entonces hay que jugar con eso. Yo que recomiendo, jueguen mucho con diafragma y velocidad. Recuerden, si es una velocidad alta, necesitamos luz, entonces trabajen con un diafragma abierto. Miren, aquí está. Es que este es otro ejercicio. Miren aquí el que nos está mostrando. El que dice paso de luz y el que les estoy mostrando. Nos dice, si vamos a trabajar una velocidad de 500 o de 1000, necesitamos tener un diafragma abierto, o sea, de 1.4, 2 o 2.8, no va, depende del lente también, pues va jugando. Y cada vez que uno va subiendo esto, va subiendo esto, va subiendo está como T, les voy mostrando, nos va indicando. Por ejemplo, si vamos a trabajar una velocidad de 1.60, pues nos dice trabaje un diafragma de 1.6. Y así sucesivamente. Pero entonces, esa es como la recomendación y por eso es que se le conoce como triángulo perfecto. Pero pues uno irse a aprender esto de memoria sería interesante, si lo pueden lograr, interesante, pero más o menos uno calcula velocidad alta, diafragma abierto. O al contrario, una velocidad muy baja con un diafragma muy cerrado. Digamos que puede llegar a funcionar de esa forma, pero así es como funciona este tema del triángulo de la luz. Eso. ¿Qué les puedo decir? Practicar, chicos. Esto hay que practicar. Si quieren tomar fotos interesantes, no es solamente coger
y poner un objeto y tomar fotos, no, hay que trabajar el tema de estos conceptos de los que hablamos, velocidad, diafragma, ISO. Es lo más importante que van a poder trabajar. Y este triángulo de exposición, si quieren, imprímanlo. Este lo logré conseguir de buena calidad y hagan el ejercicio que les digo. Empiecen a jugar con esto. Con esto. Comparen velocidad con diafragma, que ahí más o menos les va indicando. Y jueguen a ver. Recuerden el ISO. Nunca subirlo por encima de 800 si es necesario hacerlo, pero les va a parecer más ruido o se va a volver más granulado. Mucho cuidado con eso. ¿Cuál es la actividad que vamos a entregar en esta ocasión, chicos? Como siempre, esa actividad que está allí, no entiendo por qué las ponen, pues dice que supuestamente allí trabaja en una campaña publicitaria, allí les ponen unos objetos y qué es lo que tienen que hacer, pero pues no entiendo a qué va con todo eso. Empezando que no hay información en territorio referente a eso que les están pidiendo. Entonces, olvídenlo, por eso tiene la X. ¿Qué me van a hacer? Van a hacer mejor el ejercicio de iluminación. No los pongo a trabajar en cuadros porque pues el encuadre, digamos que son ejercicios sencillos, quiero más bien que identifiquen el tema de la iluminación. Recuerden que para mí, algo muy personal, para mí lo más importante es el tema de la iluminación. La iluminación es muy importante a la hora de tomar fotos. Entonces, para eso, pues miremos cómo las fotos afectan a la persona u objeto cuando tomamos fotos. ¿Sí? Entonces, simplemente lo que yo quiero es que repliquen esas 8 fotos que están allí. Un contraluz, una iluminación lateral, una iluminación superior. Y miren a ver qué pasa, analicen los rostros. ¿Sí? Y en cada foto, en un documento Word, van a tomar la foto y me van a decir qué pasa. ¿Qué pasa? Igual en el documento que les dejé anteriormente y que les compartí, les va a decir qué pasa. Pero quiero que lo hagan con su propia experiencia. Digan, no, el rostro mostró más detalles, el rostro de pronto se volvió algo más tenebroso, el rostro posiblemente se vio más delgado, no sé, bajo sus palabras. ¿Sí? Quiero que hagan ese ejercicio bajo sus palabras y recuerden que quiero ese ejercicio con personas. No quiero el ejercicio con objetos. Son personas. Para mí sería fabuloso que lo trabajaran con ustedes mismos y también miren cómo la luz puede afectar, puede llegar a afectar sus rostros. Pues miren, aquí más o menos podemos llegar a trabajar un plano medio corto. Ustedes deciden el plano, ojalá ese plano que les estoy mostrando allí. Pero entonces, a replicar esas 8 esquemas de iluminación. Entonces, y cada foto debe llevar descrito tipo de iluminación, dónde lo ubicó y cuál fue la sensación que generó. Realmente son sensaciones que generamos. 8. Más 2 fotos que son estas. Las van a replicar. Van a replicar una foto de luz suave y una foto de luz dura o luz directa. Quiero que logren ese efecto y allí pues trabajen con papel pergamino, trabajen con una lámpara. Miren, allí ustedes pueden jugar con cualquier tipo de luz. Traten, no sé, traten de buscar, ármense una extensión con un bombillo, hagan esto en un cuarto oscuro. Hay que mirar cómo logran esta foto. Esta foto hay que ser recursivo. Si ustedes no tienen como tal los kits de iluminación, ármenlos con un bombillo, chicos. Un bombillo, un LED, una lámpara, algo. Y a esa lámpara o a ese bombillo traten de ubicarle papel pergamino, que no llegue la luz directa a la persona. Pergamino, miren, en serio, hasta papel bond, si la luz es muy fuerte, las hojas de papel bond, pónganla en el medio, pongan una hoja, 2 hojas, 3 hojas, hay que experimentar. No les voy a decir, pongan específicamente un papel pergamino de 180 gramos, no. Experimenten hasta que logren una iluminación que ustedes mismos digan, me gusta o no me gusta, pero quiero esas 2 fotos, el antes y el después. Y me van a decir, miren, aquí logré que las sombras fueran un poco más suaves, se le va un poco más de detalle y me van a decir cuál es mejor. Entonces realmente son, chicos, 10 fotos que me deben entregar. 8 trabajando bajo el tipo de iluminación y 2 bajo el tipo de luz suave o dura. Eso es lo que ustedes me van a entregar en la evidencia. Vamos a ver aquí rápidamente.
en esa evidencia que dice informe de análisis de campaña y marca. Esto en un PDF, ¿no? Listo. Aquí, en este que dice informe de análisis de campaña y marca, es donde me van a subir esa evidencia de las 10 fotos en PDF. Entonces, montan todo en PDF y arman, bueno, un Word y lo vuelven PDF. Un trabajo bien diagramado, bien interesante, bien hecho. Recuerden ver esos artículos que les compartí. Y ¿qué me falta acá? Que me están alzando la mano, ya les doy la palabra, un segundito. En un PDF. Todavía en fotografía nos falta muchísimo, pero pues tampoco nos vamos a meter más en fotografía porque como tal, digamos que nos extendimos, pero hay algo interesante en fotografía, y es que hay algo que se llama las reglas de la fotografía. Hay algo que se llama regla de tercio, ley de horizonte, hay algo que dice líneas de tensión, enmarcados naturales, hay más conceptos en fotografía y sobre todo son como técnicas. Técnicas que enseñan para que esas fotos les queden mejor. Entonces, para que también revisen ese artículo. Este me parece muy chévere, este video que les dejo, y es 10 trucos para tomar fotos desde el celular, que la mayoría pues tiene celular. Entonces, miren, a ver, lo importante del celular es empezar a conocer qué tiene, qué requerimientos tiene. Si tienen un celular muy básico, pues si tienen a alguien conocido, ay, me presta su celular por lo menos para hacer el ejercicio y miren y jueguen con el modo profesional del celular. Y miren que ahí sí les va a aparecer que el ISO, que el diafragma, que la velocidad, entonces jueguen con eso. Esto no es un video que les va a llevar allá, 10 trucos para trabajar desde el celular. Fotografía en playa, que recuerden que el tema de iluminación varía muchísimo, pero pues allí también les dan como truquitos en eso. No hay cámaras para principiantes. Allí están, desde las básicas. Casi siempre uno recomienda las básicas que sean semi-reflex, semiprofesionales. Entonces están, pues, en mi caso, yo pensaría, pero pues es solamente una recomendación, buscar una Canon, una Rebel, una T3i es básica, pero vale la pena. Y si no, la que les recomiende, la que les digan, chicos, Canon, Nikon, todo funciona igual. Lo importante es trabajar diafragma, velocidad y listo, ahora sí, ya saben, les paso el, les paso el formulario. Por ahí André nos está diciendo el efecto que les decía el agua, efecto seda, sí señora, así se llama, como esa telita que pareciera en el agua que nos genera. Y alguien me había alzado la mano, ¿no? Cristian, sí señor. Buenas noches, instructor, ¿me escucha? Sí señor, lo escucho. Mira, lo que pasa es que estuve viendo en la plataforma y nosotros no tenemos activo a la parte donde toca entregar la evidencia que nos requieres. Nosotros solo tenemos actividad de proyecto 1, actividad de proyecto 2, y de ahí se salta a las 5 y a las 6. Es decir, nos faltaría la 3 y la 4. Se supone que en la 3 tenemos que hacer la entrega de la evidencia que tú nos estás requiriendo, nos estás pidiendo, pero no la tenemos disponible. No tenemos ni guía de aprendizaje de esta parte. Por ahí me habían escrito, ¿tú eres de la ficha 008? Es ¿Terminado? Mira que yo revisé, Valentina, bueno, alguien me había escrito, pero mira que ya revisé. Ven, miramos de una vez porque yo ya lo vi activo, pero déjame una vez revisamos a ver qué es lo que pasa, porque según yo, estaba activo. Pero entonces, espérame, tenme paciencia y ya miramos. A ver, frente a información, recuerden que no hay nada. Simplemente la información es que yo les paso, pero si quieren información no hay nada, pero vamos a revisar si el tema es inconvenientes para subir la evidencia. Bueno, pues sí. Si no se entra, porque... Pero mientras voy entrando, ya reviso eso, Cristian, no te me vaya todavía, voy hablando con Harold. Harold, cuénteme. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas Profe, noches. es que me pasó algo y es que al momento
De yo avisar que tenía que entregar la tarea, pues digamos que entregué una evidencia que no era. Entonces ya no tengo más intentos para entregar la evidencia que nos está mandando a hacer para el domingo. Entonces sí me puede dar una segunda oportunidad para poder enviar la evidencia. Ah, bueno, en ese caso, déjame que me toque calificarla y rechazarla. Entonces, Ah, bueno. apenas haga eso, sí, yo se la rechazo para que la vuelva a subir, porque de lo contrario no me va a dejar. Ah, listo, Ay, profe, listo. entonces, igual de todas formas, tenemos tiempo. Y si no, un correíto, ¿no? Pero sí, tengo que evaluársela para rechazarla. Y bueno, necesito que entre esta plataforma, pero miren. Bueno, Vale, Harold. Listo. Daisy, cuéntame. Profe, buenas noches. Disculpa, es que estaba conectada desde mi celular, pero necesito entrar desde mi compu que acabé de llegar para poder Sí. copiar los links que tú nos compartiste para ver los videos y todo. Si me puedes dar ingreso, porfa. ¿No te hago ingreso? Ah, ya. Pero, Sí, estoy por otro lado, por el computador y, o sea, en este momento estoy en el celular. Si me puedes dejar ingresar por el... pero em, mándame la solicitud porque mira que no te tengo. no. Bueno, profe, me voy a salir entonces para no que no interfiera y solo me ves a mí, sí, para que porfa me des ingreso. Ya te doy ingresos, sí, señora. Mientras Listo, logro, gracias, profe. logro intentar a esta página. Uy, dame un segundito. Ya, miramos quién más está por ahí. Porque si me habían escrito de que no estaba apareciendo esa información, pero yo activé eso esta mañana. Bueno, se supone que ya estaba, pero yo volví y lo activé. Porfa, si quieren revisen mientras yo logro intentar, porque esta mañana yo lo activé, volví a activar a ver si es que de pronto ya se solucionó o no. Pues en este momento yo sigo en la plataforma, pues porque estaba mirando una vez cuando estabas hablando de eso. Y Sí. como digo, eso me aparece 1, 2, 5 y 6. Y pues ya hablé con otros dos compañeros y ellos miraron y tampoco pueden visualizar la 3 y la 4. Bueno, no se me vayan, no se me vayan. Entonces. Bueno, chicos, los que no tengan preguntas, dudas, inquietudes, pues nada, nos vemos la próxima semana. Me quedo con los que tengan dudas e inquietudes. Ya voy a revisar ese tema de que no les permite ver bueno, por lo menos subir la evidencia. Ya revisamos qué es. Bueno, me deje entrar, ¿no? Dios los bendiga, chicos, para los que se quieran desconectar. Chao, chao. Me quedo con los que tengan dudas e inquietudes. Bueno, por aquí no me dejó entrar. Vamos a entrar por el otro lado, a ver si me dejan. Esta plataforma nos va a dejar locos. A ver si nos deja por este lado. A ver. ¿Qué queda pensando? Profe, disculpa, ya ingresé, pero no veo el chat y no veo los links. A ver, Daisy. Déjame. A ver, los links. Bueno, ya me toca compartirte los, yo crearía de nuevo. Pero tú no ves chat. ¿El chat? ¿No lo tienes activo? Pues mira que o sea, oprimí chat y no aparece nada. Ah, porque creo que como ya entraste después de que los envié, por eso es. Mm, Espérame un segundo. A ver, copiar vínculo. ya sé. Sino que hoy me tocó trabajar y me tocó ponerlo desde ahí mientras llegaba acá a la casa. Dime si ahí te están apareciendo. Sí, ya apareció uno, Listo. ya dos. Y lo que pasa es que no te aparecen porque entraste después. Aunque esos enlaces también están en la presentación. En la presentación. Ah, ok. Bueno, Uno, pero igual dos, los voy a guardar para que, por si cualquier cosa. listo. Bueno, Eh, profe. No vayas a cerrar la clase, por favor. Los estoy copiando. vale. Gracias, Ah, profe. vale, vale. Miren, no están dejando entrar. Uy, qué mal genio está esta plataforma. Uy. Un, dos, tres. A ver, si no me voy ya tengo dos exploradores, vamos a buscar otro. A ver, Toca estar jugando con todos, vamos a ver. Si algo,
puedes intentar por incógnito, porque a mí me tocó ingresar por ahí, pues me dejó. No sé si ahorita te dejo. No. Listo. Voy a intentar a ver por allá. Déjame mirar por aquí por Mozilla a ver si me dejan, si no, no. Es que, uy, uno sufre, y más uno sufre cuando tiene que evaluarles a ustedes los trabajos. O sea, miren, la página no, la plataforma no corre nada. Bueno, voy a entrar por incógnito a ver. Démosla, está abierta. Voy a entrar por incógnito. Y están diciendo, les voy contando que están construyendo nuevas plataformas, supuestamente. Pero si no han arreglado esta, no me imagino las otras. Profe, disculpa, qué pena contigo, es que la señal no estuvo tan buena. Tú nos dejaste de tarea 8 fotos y 2, pero ahí me quedé. Son 8 fotos de iluminación, replicar las que les dejo ahí en la presentación, y 2 iluminaciones que son 2 con el tema de luz suave y luz dura. Bueno, en la presentación te queda. Igual revisa la grabación al final que ahí te explico, pero son 10 fotos. Sí, es que no, sí, exacto, no tenía claro esa de la iluminación, es que fue que no se escuchaba bien. Entonces, listo. Vale, Listo, profe, muchas gracias. vale, Daisy. Ese es para, discúlpame, hasta este fin de semana, ¿cierto? El plazo, Hasta el domingo, sí. Sí, señora. domingo. Es un PDF, ¿cierto? Sí, importante si no me escuchaste. La foto, ojalá con personas, no me lo vayan a hacer con Sí. muñecos, con objetos, no, con personas para que vean los cambios. Ay, qué Listo, pereza. perfecto. Pues, chicos, mire, estoy tratando de intentar entrar por todo lado y no me deja ni por incógnito. Yo, eso que me dicen, chicos, eso que me están diciendo de que no ven la información, que esta mañana lo revisé. Voy a revisarlo más tarde, lo voy a tener en cuenta. Si ven que de aquí a mañana no está para subir la evidencia, por favor, coméntenle a sus voceros, que es más rápida la información, y yo vuelvo e intento mañana a ver para habilitar eso. Que me dice aquí, vea, yo tampoco he podido entrar, yo no he podido entrar a la plataforma, sí, profe, no está viendo. Es más, hagamos eso. Pero sí, se supone que yo ya lo había solucionado esta mañana. Alguien me escribió, es que no recuerdo. Sé que fue de la ficha 008, pero creo que el problema es con todos. Díganle a sus voceros, porfa, y que ellos sí me comunican ahí mismo y yo vuelvo y reviso ese tema a ver qué fue. ¿Vale, Cristian? Dale, perfecto, instructor, muchas gracias. Vale, ok. Sí, es que me da pena tenerlos aquí. Miren, esto no quiere entrar. Uf, qué mal genio. Y la plataforma comúnmente funciona, a veces está funcionando después de medianoche. Imagínense. Entonces, bueno, yo reviso ese tema. Ya lo tengo aquí a ver qué fue lo que pasó. Lo importante es que puedan subir la evidencia y tengan la grabación y tengan las diapositivas. Daniel dice, bueno, profe, muchas gracias. Olga me dice que no puede entrar. Bueno, sí, es que, uf, Dios mío, ¿qué hacemos? Nada, paciencia. Listo, chicos. Una pregunta más, una duda, inquietud. Quedamos cortos aún así con la información, fotografías muchísimo, pues traté de resumir lo que más pude. Bueno, pues creo que no. Por aquí, profe, por favor, me muestra un momento la diapositiva de la evidencia. Listo. Tan, tan, tan. Esto es lo que tienen que replicar. Son las 8 fotos que tienen que replicar. Recuerden que aquí lo único que van a mover es luz. La persona es la misma. Hay un artículo que les compartí que habla de los tipos de iluminación y cómo mueven, pero pues esto es sencillo. Miren la persona y ponen la luz de lado y empiezan a moverla. Son las 8 fotos que hay que replicar y hay que replicar estas 2 fotos que les estoy mostrando a continuación. Explicar qué es una luz suave y qué es una luz dura. Esas 10 fotos nos las van a poner en un PDF, me explican qué tipo de iluminación es, más o menos qué entienden o qué descubrieron que pasa con esa luz, que adelgaza a la persona, la engorda, muestra más detalles, no sé. Cada uno lo que vea bajo sus palabras. No quiero que sean muy técnicos, sino bajo sus palabras digan, ¿qué pasó? Estas son. Mándense por aquí.
Ah, es para ver el Profe, código. buenas noches. Dame un segundito, porfa. Ok. Espérate, vamos. Creo que me está pidiendo es dónde se sube. Un segundito. Igual en la presentación está, chicos, y es... Esta. Aquí es donde me van a subir ese trabajo. Listo. ¿Quién me estaba hablando por ahí, perdón? Era yo, profe Olga. Olga. Era para eso, para preguntarle en dónde es donde se sube la La evidencia. Ujú. Vale, mira, en ese que dice informe, análisis de la campaña y marca. Ahí. Ok, profe, gracias. Vale, Olga. Bueno. ¿Qué me dicen por allí? Que sí. Profe, disculpe una duda. ¿El trabajo de las fotografías debe ser necesariamente con nosotros mismos o la actividad se puede realizar con alguien más? Sería chévere que lo hicieran con ustedes, pero si no se puede, no. Pero sí requiero que sea una persona. Pues busquen a alguien que les ayude. Harold. Nos dice, solo me falta poder enviar la evidencia y hacerla. Ah, sí, Harold, me toca devolvérsela, Harold. Entonces, yo creo que Harold, hoy es martes, miércoles, yo creo que hasta el jueves. El jueves le estoy rechazando porque son varios que ya me han enviado. Entonces, jueves yo creo que ya le estoy rechazando para que vuelva y la suba. Estoy pendiente. Listo, chicos. Preguntas por aquí no veo. Manos alzadas por ahí no. Entonces, recuerden, si mañana no hay forma de enviar la evidencia en la plataforma, por favor le comentan a sus compañeros voceros y ellos me informen y yo soluciono eso. ¿Hasta cuándo? Hasta el domingo. Sí, señora. Bueno, chicos, creo que no es más de mi parte. Ahora sí. No veo por ahí preguntas. Muchas gracias, chicos. Dios los bendiga. Miren las otras grabaciones. Son 3 grabaciones. Entonces, mírenlas, revísenlas, ¿vale, chicos? Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, Dios los bendiga. Chao, chao. Hasta luego, profe. Gracias. Vale, hasta luego. Chao, profe, feliz noche. Igualmente, gracias. Chao, chicos. Bueno, chao, profe, que esté muy bien. Vale, Andrés. Ay, Andrés, se me estaba olvidando. Por ahí le mandaron felicitaciones, ¿vale? Y eso, y eso. No, pues, de lo que nos ha ayudado. Muchas gracias por sus comentarios. Por ahí Ah, en no, el profe. comentario. Me recuerda Sí. entre 8 años, maestro, que excelente su participación. Ah, no, profe, con gusto. Incluso ya hay por ahí en el grupo, bueno, de manera personal me han preguntado cositas. Ahorita también una chica que tiene una cámara que le está fallando, que le enfoque. Yo le ahorita después de clase revisamos a ver qué pasa. Chévere. Muchas gracias, Listo, Andrés. profe, hágale con gusto, que esté muy bien. Dios lo bendiga, vale. Chao, chao. Bueno.